Imagina que tienes un mapa con millones de ciudades, pero sin carreteras definidas. ¿Cómo encontrarías la estructura real, los caminos que las conectan de verdad? Ahora imagina que cada segundo que pasas calculándolo te cuesta una fortuna. De eso va un poco el reto de analizar los Big Data hoy en día. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un artículo científico fascinante llamado Compressed Diffusion, o difusión comprimida. Nuestra misión es entender cómo una nueva técnica matemática nos permite analizar conjuntos de datos gigantescos de una forma mucho más rápida y eficiente, pero sin perder la información crucial que esconden. Vamos a explorar un método que en esencia propone alejarse para ver el bosque antes de volver a examinar los árboles. Una idea que podría cambiar cómo abordamos problemas complejos, desde la genómica hasta las redes sociales. Muy bien, vamos a desgranar esto. Para empezar, tenemos que entender la herramienta original sobre la que se construye todo, los mapas de difusión. Son una técnica increíblemente potente para descubrir la estructura intrínseca, la geometría oculta, de los datos. Exacto. La idea es que si tienes una nube de puntos de datos, esta técnica no los ve como simples coordenadas. Intenta descubrir las carreteras o caminos naturales que los conectan. Es una forma de encontrar la estructura subyacente que no es obvia a simple vista. La analogía que usan es genial. Es como si soltaras a miles de exploradores en un paisaje desconocido y complejo. En lugar de mirar un mapa de satélite plano, observas cómo se mueven y se agrupan estos exploradores de forma natural. Sus caminos, las zonas donde se congregan, te dibujan el verdadero mapa de ese terreno, revelando valles, montañas, conexiones que no eran evidentes. Eso es lo que los mapas de difusión hacen con los datos. Pero, claro, hay un problema gigantesco. Con pies de barro en el mundo del Big Data. Su coste computacional es prohibitivo. El artículo lo deja muy claro. La complejidad crece de forma cuadrática o incluso cúbica con el número de puntos de datos. Espera, vamos a traducir eso para que se entienda bien. ¿Qué significa que sea cuadrático o cúbico en la práctica? Significa que la cosa se descontrola muy rápido. Que la complejidad sea cuadrática quiere decir que si duplicas la cantidad de datos, el tiempo de cálculo no se duplica, sino que se cuadruplica. Si pasas de 1 millón de puntos a 2 millones, el coste se dispara por 4. Uf, Y si es cúbica, como ocurre en el paso de la eigendecomposición completa, que, para entendernos, es el motor matemático que encuentra esos caminos, el coste se multiplica por 8. Es un método que simplemente no escala. no escala. Se ahoga con los volúmenes de datos que manejamos, lo que lo deja fuera de juego para las aplicaciones más interesantes del mundo real. Es como si para trazar el mapa de nuestros exploradores tuviéramos que seguir individualmente cada paso de cada uno de ellos. Inviable. Y aquí es donde el artículo se pone realmente interesante, proponiendo un cambio de perspectiva radical. Así es. Proponen una solución que es, en esencia, una forma de hacer trampas de manera inteligente. Me gusta esa definición. La idea central de la difusión comprimida es esta. En lugar de seguir a cada explorador individual, ¿por qué no seguimos a grupos de exploradores que se mueven por las mismas zonas? Se trata de cambiar el análisis de transiciones de punto a punto por transiciones entre regiones de datos. Exacto. En vez de analizar millones de puntos, analizas, digamos, unos cientos de regiones. Es una compresión. Pero ahí está la cuestión fundamental. Al agrupar, al simplificar, el riesgo inherente y más peligroso es perder detalle crucial. Es la diferencia entre tener un mapa detalladísimo de todas las ciudades de un país y tener solo un mapa de sus comunidades autónomas. Claro, Ganas simplicidad, pero puedes perder una resolución inmensa. es un riesgo enorme. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? ¿Que acabemos dibujando un mapa completamente falso? Exactamente. El éxito o el fracaso de este enfoque depende enteramente de dos preguntas clave. ¿Cómo dibujas esas regiones? ¿Y cómo mides si están bien conectadas o no? Una mala agrupación, una que no respete la geografía real de los datos, puede llevar a una aproximación inútil o, peor, a conclusiones manifiestamente erróneas. Estaríamos dibujando un mapa falso, pero eso sí, muy rápido. ¿La aproximación se ha desviado demasiado? No directamente una validación, pero sí un mecanismo para que la agrupación sea lo más inteligente posible y el riesgo de error se minimice. Y ahí es donde entra la parte más innovadora del trabajo. El ingrediente secreto. Para hacer esa agrupación de forma inteligente, utilizan algo llamado el kernel MGC de densidad inversa, o IDMGC. Aquí es donde la cosa se pone técnica, pero la intuición detrás es brillante. Cierto, la idea es muy buena.
Explícala con la analogía del mapa, que funciona muy bien. Vale. Imagina que en nuestro mapa las grandes capitales, que son zonas con muchísimos datos, generan tanto ruido que eclipsan a los pueblos pequeños. Este kernel actúa como una lente que ajusta el enfoque, le quita un poco de peso a las conexiones obvias dentro de las grandes ciudades y le da más importancia a las conexiones en esas zonas menos pobladas, que a menudo contienen información única y muy valiosa. Evita que los sospechosos habituales, como dices, dominen el análisis. Exacto. Evita que nos impidan ver la estructura más sutil. La idea de normalizar por la densidad es, sin duda, muy astuta. Es el núcleo de la propuesta. Teóricamente, como demuestran en el teorema 1 del artículo, este kernel permite separar la geometría real de los datos de los posibles sesgos del muestreo. Si hemos recogido más datos en una zona que en otra, este método intenta corregirlo para que no nos engañe. Suena perfecto. ¿Dónde está la trampa? No es una trampa, pero sí una contrapartida. Ese mismo teorema nos da una pista. Nos dice que el operador que resulta de este kernel está relacionado con un proceso de difusión de 2 pasos, lo que en la fórmula aparece como p². Esto puede interpretarse como que, en esencia, estamos aplicando un suavizado adicional a los datos. Es como si, para ver el mapa más rápido, lo mirásemos a través de un cristal ligeramente esmerilado. Obtenemos una versión un poco borrosa de la realidad. Vale, entiendo el concepto de visión borrosa. Pero, en la práctica, en el caso de las células madre que analizan después, ¿qué podría significar eso? ¿Que confundamos 2 tipos de células que son muy parecidas pero biológicamente distintas? Esa es exactamente la preocupación. Esa borrosidad podría hacer que 2 grupos de células que representan estados de diferenciación muy cercanos pero distintos se fusionen en uno solo en nuestro mapa aproximado. Perderíamos un matiz que podría ser biológicamente crucial. La pregunta es, ¿podemos conseguir una versión borrosa que sea lo suficientemente nítida para ser útil, pero mucho más rápida de calcular? Es un equilibrio delicado. Un equilibrio delicado. Me gusta. Y para ver cómo lo gestionan, pasemos al algoritmo concreto que proponen, al que llaman CFDM. Son las siglas en inglés de mapas de difusión rápidos basados en compresión. El proceso paso a paso es bastante intuitivo. Adelante, desgránalo. Primero, se elige un conjunto de puntos representativos, los centroides, que actuarán como las capitales de nuestras regiones. Perdona que te interrumpa, pero ese primer paso que mencionas es de lejos el más importante. Ahí es donde se juega toda la partida. Todo lo que viene después depende de que esa elección de capitales se haga bien. Buen apunte. De hecho, volveremos a ello. Sigo. Segundo, se calcula la matriz del kernel, comprimido. Ya no mide las afinidades entre millones de puntos, sino solo entre estas pocas regiones. Tercero, se crea un mapa de difusión normal, pero solo para estas regiones, lo cual es computacionalmente muy barato. ¿Y el cuarto? Y cuarto y último, se usa un método de interpolación para ubicar cada uno de los millones de puntos originales en este mapa de regiones. Es como colocar primero las capitales en el mapa y luego usar su posición para deducir dónde va cada pueblo cercano. Y como decíamos, todo el edificio se sostiene sobre ese primer pilar. Una buena partición inicial. La proposición 3 del artículo es clave aquí. Viene a decir que los puntos que agrupamos en una misma región deben estar cerca en la geometría de difusión original, que es precisamente la que estamos intentando descubrir sin tener que calcularla por completo. Espera, eso suena a una paradoja, a la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo puedes usar el mapa para construir el propio mapa? ¿Cómo lo resuelven exactamente? Me alegro de que lo preguntes porque es una solución elegante. Para romper ese círculo vicioso, proponen usar una métrica matemática llamada distancia angular de difusión, para asignar cada punto a su centroide más cercano. La intuición es que no mide la distancia en línea recta, sino si 2 puntos ven el resto del mapa de una forma similar. Es una forma inteligente de estimar esa cercanía, sin calcular el mapa completo. Pero aún así, subraya el punto crítico. Una mala elección inicial de los centroides podría comprometer gravemente todo el resultado final. De acuerdo. La teoría es elegante, pero con puntos críticos muy claros. Hay que verla en acción. Y aquí es donde el artículo saca la artillería pesada, la prueba de fuego de los resultados empíricos. Empezamos con un clásico, el conjunto de datos Swiss Roll. La pista de pruebas estándar para estos algoritmos. Exacto.
Imaginen una tira de bizcocho enrollada sobre sí misma. Es una estructura sencilla en 3 dimensiones, pero que los algoritmos lineales no pueden desenrollar correctamente. Es el ejercicio de calentamiento para cualquier algoritmo de este tipo. Si no puedes con el Swiss Roll, mejor que no sigas. Pues bien, en la figura V.1 vemos los resultados. El método CFDM de este artículo obtiene un error cuadrático medio, un MSE, de 32,1. Para hacernos una idea, un método de aproximación basado solo en centroides obtiene 43,1 y el conocido método Nystrom, un estándar en este campo, se va a 70,6 de error. La diferencia es grande. Es decir, CFDM es significativamente más preciso. Visualmente, la reconstrucción del Swiss Roll es casi perfecta. Y lo mejor, el artículo afirma que ofrece una aceleración de 10 veces para conjuntos de datos grandes. 10 veces más rápido y con menos error. Claro, pero como decíamos, el Swiss Roll es el gimnasio de los algoritmos. Es un entorno controlado, limpio, sin el ruido y la complejidad del mundo real. Lo realmente interesante es ver qué pasa cuando lo sacas a la calle. Exacto. Y ahí es donde entra el segundo experimento, el que a mí me parece más impactante. El análisis de 20.000 células madre mediante citometría de masas. Lo vemos en la figura 6.2. Esto ya no es un juguete, es ciencia de verdad. Y aquí los números son, hay que reconocerlo, espectaculares. Calcular el mapa de difusión exacto para esas 20.000 células lleva 275,8 segundos, casi 5 minutos. La aproximación de este artículo, CFDM, solo tarda 18,3 segundos. Es una barbaridad la diferencia. Es más de 15 veces más rápido. Pero lo más importante, y aquí conectamos con nuestra discusión anterior, es que el mapa de la estructura celular que resulta es visualmente idéntico al exacto. Revela con la misma precisión el proceso biológico de cómo las células se van diferenciando, cómo toman distintos caminos evolutivos. Entonces, en este caso, parece que esa visión borrosa de la que hablabas no fue un problema. La nitidez fue suficiente. En este caso, sí. Y es un argumento de venta potentísimo. Demuestra que la técnica puede ser increíblemente útil. Mi única reserva, y es una reserva importante, es que estamos viendo 2 casos de éxito, uno de ellos muy bien escogido. ¿Qué ocurre con datos que tengan estructuras mucho más enrevesadas o con niveles de ruido mucho más altos? El método se basa en una cadena de aproximaciones, la del kernel, la de la partición, la de la interpolación final. Es absolutamente crucial entender si estos pequeños errores que siempre existen pueden acumularse en ciertos escenarios y llevarnos a una de esas interpretaciones incorrectas. Claro. La velocidad es fantástica, pero la fiabilidad y la robustez deben ser siempre la máxima prioridad en el análisis científico. No queremos llegar a una conclusión falsa 15 veces más rápido. Precisamente, se trata de entender los límites, saber cuándo puedes pisar el acelerador y cuándo tienes que ser más cauta y quizás usar el método exacto, aunque tardes más. Perfecto. Creo que tenemos todas las piezas sobre la mesa. Vamos a intentar unirlas en una conclusión clara. Para resumir, por un lado, teníamos los mapas de difusión, una herramienta potentísima para ver la estructura oculta de los datos, pero que su coste computacional los hacía impracticables para el Big Data, ahogándose en cuanto el volumen crecía un poco. La solución propuesta es esta idea de comprimir el problema pasando de analizar millones de puntos individuales a solo unos cientos de regiones. Una solución que introduce un riesgo de perder detalle, pero que se presenta como muy eficaz para romper ese cuello de botella computacional. Y la clave del éxito de este método en particular, CDFDM, parece residir en 2 puntos. Primero, usar ese kernel que contrarresta los sesgos de densidad. Dando voz a las zonas menos pobladas, sí. Y segundo, una estrategia de partición inteligente que, aunque tiene sus puntos críticos, parece funcionar muy bien en la práctica. Y la conclusión más importante es que, aunque los resultados son muy prometedores, como toda aproximación, es fundamental ser consciente de sus limitaciones. Se gana velocidad, pero se asume un margen de error. Exacto. La clave es entender cuándo ese margen es aceptable y cuándo no. Y esto los deja con un pensamiento final para la reflexión. Los autores mencionan aplicaciones en genómica y en el análisis de redes sociales, que son campos obvios. Pero, ¿qué pasaría si lleváramos esta filosofía de pensar en regiones a otros campos complejos? Es una pregunta muy interesante. ¿A qué te refieres? Pensemos en economía. Para analizar millones de transacciones financieras, podríamos detectar patrones de fraude no buscando individuos sospechosos uno por uno,
sino identificando el comportamiento colectivo anómalo de regiones enteras de usuarios. O en urbanismo, para entender los flujos de tráfico de una ciudad, no analizando el viaje de cada persona, sino los flujos agregados entre barrios, entre regiones urbanas. Es llevar la idea de la compresión más allá de los datos, a la propia conceptualización del problema. Ver el sistema a una escala más manejable. Exacto. Quizás la idea de sacrificar una precisión absoluta a nivel micro, a nivel del individuo, para ganar una comprensión manejable y útil a nivel macro, a nivel del sistema, sea la verdadera clave para empezar a descifrar muchos de los grandes sistemas complejos que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.